La técnica más importante para perder altura se llama oreja. Se trata de cerrar los tips en puntas del parapente, tips o estabilos, ¿ok? Como unas orejitas para reducir el área del parapente y así vamos a perder altura. La pérdida de altura no la vas a sentir muy abrupta, es casi imperceptible, pero ayuda bastante cuando quieras descender o cuando sientas que hay turbulencia y quieras tener el parapente más estable, ¿correcto? ¿Cómo hacerla? Usualmente tú tienes dos bandas A. En esta vela está marcada como A mayúscula y A minúscula, ¿ok? Hay velas que no están marcadas con letras. Las orejas usualmente es la banda A que tiene una sola línea y va hacia el estabilo del parapente, hacia la punta, ¿ok? Entonces, cuando yo te indique haz orejas, sin soltar los frenos, vas a agarrar, en este caso, la A minúscula y la vas a jalar hacia abajo, ¿ok? Ambos lados y lo mantienes. ¿Con todo y freno? Con todo y freno, ¿correcto? Bien. Para hacer orejas correctamente, es necesario jalar la línea o la banda correcta. Si tenemos una sola banda A, hay que jalar la línea que va al estabilo o tip. Los parapentes modernos tienen dos bandas A, una principal y otra para hacer orejas. La principal va al centro del parapente, así que si la jalamos, ocasionaríamos un colapso frontal. La banda que debemos jalar es la que tiene una sola línea y que va al estabilo. La banda principal tiene dos o más líneas y esa no debemos jalar. Una vez que hayamos identificado la banda correcta, debemos jalarla con fuerza hasta abajo para hacer unas buenas orejas. Un temor común de los alumnos es jalar la banda de las orejas tan fuerte y tan hacia abajo que colapse todo el parapente. Eso no es posible hacer, porque las bandas de las orejas tienen un tope, y una vez que lo alcanzamos, haremos unas buenas orejas y será imposible jalarlo más y colapsar todo el parapente. Cuando hagamos nuestras primeras orejas, es muy recomendable levantar la mirada y ver que efectivamente las orejas se hayan realizado correctamente. Vamos a ver como un pliegue en nuestros estabilos, en nuestros tips, un pequeño colapso. Y cuando las orejas están bien hechas, es un colapso estable. Si jalamos muy poco las orejas y son muy pequeñas, la pérdida de altura va a ser muy ineficiente y las orejas van a estar siempre queriendo abrir, una actitud muy inestable. Es recomendable también hacer una oreja por una. Primero hacemos un lado y después el otro. Si bien las orejas es una técnica sumamente sencilla y segura para perder altura, el alumno podría cometer errores que hagan esta técnica sumamente peligrosa. El primero de estos errores y el más común es que se jalen no la banda o la línea que va del estabilo, sino la banda central, la principal. Y en ese caso, el alumno ocasionará un colapso frontal del parapente. Para evitar este error, sencillamente hay que verificar bien qué banda o línea estamos jalando y evitar jalar una banda incorrecta. Acá vemos un colapso frontal ocasionado por jalar la banda A central del parapente. El segundo error común es jalar la línea del estabilo, pero no de la banda A, sino de la banda B. Este error era muy frecuente con parapentes que solo tenían una banda A, en los que se tenía que jalar la línea de la banda A que iba al estabilo. ¿Qué es lo que pasa? La línea que más va al estabilo es la línea de la banda B y normalmente está marcada de otro color porque esta línea de la banda B que va al estabilo sirve para jalarla cuando tenemos pequeñas corbatitas, es decir, cuando el parapente se enreda entre las líneas, se puede jalar esa línea de la banda B para liberarla. Entonces, los alumnos jalan o jalaban esa línea pensando que con ella se hacía orejas. Si bien el resultado de jalar la línea de la banda B que va al estabilo no producía ningún colapso o pérdida, era fastidioso porque no se puede hacer orejas jalando la línea de la banda B. Solamente lo que hace es jalar el estabilo sin crear un colapso.
así que es completamente ineficiente para perder altura. El error más peligroso al intentar hacer orejas es confundirnos y jalar la última banda en vez de la banda A, es decir, jalar la banda C o la D en vez de jalar la banda A de las orejas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un alumno se confunde y jala las bandas traseras, primero va a jalarlas y va a sentir que no entran las orejas. Si se pone nervioso o se confunde, va a jalar con más fuerza y en ese momento el parapente va a entrar en una pérdida o en full stall. Un full stall bastante violento porque será con las bandas en vez de con los frenos. Para evitar este peligroso error, hay que revisar bien que se esté jalando la banda A correcta. También, si haciendo orejas sentimos que estas no entran naturalmente, debemos volver a revisar qué banda estamos jalando, en vez de forzar la técnica y jalar con fuerza sin estar seguros.